Hi, my name is Ann Brazo. I'm the CEO of MPN Advocacy and Education International. We just hosted our very first pediatric and young adult MPN program in Chicago, Illinois. And although we had some parents and young adults speak at this event, we thought it would be very advantageous to those of you out there who just recently had a child diagnosed with an MPN, or you are a young adult who was just diagnosed with an MPN. And so we are going to interview some of those parents that were here today. Thank you so much for being with me. Sylvia, when you phoned me and told me that your daughter had essential thrombocythemia, she was 8? Sí, tenía 8 años. Sí. What did you do from the moment that she was diagnosed that you believe made a difference in the outcome of her treatment and her care? Lo primero que hicimos fue informarnos. Hice mucha investigación, leí mucho qué era essential thrombocythemia, qué era lo que ella estaba pasando, porque yo no entendía ningún término médico, no entendía por qué mi hija tenía que tomar medicina que tenía quimioterapia, porque si ella no tenía ningún síntoma, teníamos que darle medicina para algo que ella no sentía. Entonces, cuando el doctor, el hematólogo nos presentó la situación, tuvimos que comenzar a leer, investigar qué era essential thrombocythemia, qué eran las plaquetas, qué era tener plaquetas altas, por qué mi hija no tenía ningún síntoma. Fue muy difícil porque cada vez que íbamos a investigar en el internet no había nada de información, nunca había información. Por eso fue que te contactamos a ti. Cuando te contacté fue porque encontramos un seminario, unas conferencias para adultos, no para niños. Y fue cuando nos referimos a ti porque necesitábamos aprender más, necesitábamos saber qué era esto que nadie sabía. Nuestro hematólogo no tenía respuestas, no sabía por qué ella tenía esta condición, qué era lo que causaba la condición, por qué ella tenía que tomar esta medicina. Entonces, sin ninguna respuesta, tuvimos que hacer nuestra propia investigación. So, because she was so young, and it was terribly difficult to find information and someone that knew how to treat a young child, once you found that hematologist, and she spoke at our event today, I also feel as though what you presented today, earlier, was so important when you said it is the whole family. Number one, you talked about that. Number two, you talked about you treat your daughter like she is well unless something comes up. So could you speak to that a little bit? Cuando nosotros empezamos a ir con Dr. Cuisine, nosotros buscábamos más información, porque como madre es muy difícil saber cuándo tengo que dejar a mi hija hacer algo y cuándo no. Es una enfermedad que afecta a toda la familia, afecta el tiempo, afecta las finanzas, afecta todo lo que hacemos. Y yo tengo otro hijo. El tiempo que yo le empecé a dedicar a él no era el mismo que le dedicaba antes. Las atenciones que mi hija tiene que tener no son las mismas que él tiene que tener. Entonces, lo que hicimos fue envolver a toda la familia. No solo educar a mi esposo y a mí, pero educarnos a todos como familia. Porque esto es algo que afecta a toda la familia, afecta actividades. Mis 2 hijos corren cross country. Sí. Por lo tanto, si mi hija iba corriendo y se enfermaba, tenía que sacarla. Ella se salía de la carrera. Pero entonces mi hijo iba a empezar a correr, pero mi hijo tenía que venir con nosotros porque teníamos que ir al hospital. Es algo que afecta las actividades, afecta qué haces, cómo lo haces, la comida, cómo tienes que cocinar ahora, qué vas a tomar.
Por eso fue que empezamos a envolver a mi hijo también. Y toda la familia nos educamos acerca de la situación. Toda la familia empezamos a ver qué podíamos hacer. Incluso cuando vamos a visitar a Dr. Cuisine, mi hijo viene con nosotros. Porque es importante que él sepa por qué hacemos cosas diferentes. Una vez que empezamos a ir con Dr. Cuisine, fue como abrir un camino para nosotros. Empezamos a tener respuestas. Todos los términos médicos comenzaron a ser diferentes para nosotros. Ella nos empezó a hablar en términos que podíamos entender. Para nosotros era, no fuimos a la escuela de medicina. Todos los términos, todos los estudios, todos los términos que tienen los estudios son muy diferentes cuando no has ido a la escuela de medicina. Entonces, la manera que Dr. Cuisine nos presentó toda la información hizo sentido para nosotros. Podíamos entenderlo, qué era lo que mi hija tenía. Ahora, mi hija no tenía ningún síntoma. Y por eso era importante para nosotros que toda la familia se informara, que toda la familia aprendiera, porque toda nuestra dinámica cambió. Ella empezó a tomar medicina. Teníamos que observarla, incluso ahora tenemos que observarla. Cualquier cambio, cualquier dolor de cabeza, si el dolor de cabeza es un poco diferente, tenemos que asegurarnos que no es de su condición que tiene, pero que sea algo normal. Entonces empezamos a aprender todo, y mi hijo también empezó a aprender que en ocasiones como familia te tienes que sacrificar para ayudar a otro. I do understand some Spanish, and that was very well said. So going forward, because you seem to really have a wonderful handle on this at this point, going forward, what do you hope to see happen in the MPN community for young children and young adults? And then what wisdom would you impart to other parents? Lo que a mí me gustaría es que tuvieran la información que yo no tuve. Que cuando tú vas con el hematólogo puede hablar con otro especialista, en vez de decirte tu hija tiene que tomar esta medicina o tu hijo tiene que tomar, y no hay respuesta. Que ellos tengan la información en sus manos de decir, ok, esto es lo que pasa. Realmente lo que está pasando es que en tus células algo se está desarrollando mal, en vez de decir términos médicos que no voy a entender a este momento. Me gustaría ver que hay una medicina, porque ahorita mi hija está tomando medicina para el sickle cell, que es medicina completamente diferente de lo que ella tiene. Pero me gustaría que tuviera una medicina para nada más lo que ella tiene. Me gustaría ver que las familias tuvieran un grupo a que ellos pudieran llamar o decir necesito información, pero que los mismos hematólogos te dieran la comunicación que necesitas, que ellos te pusieran en el camino a decir, ok, tenemos este grupo, ¿por qué no, si necesitas ayuda, hay otros padres de familia? Porque es tan raro que te puedo decir de dónde vivimos, mi hija es la única. Entonces, para estar en contacto con otras familias, no sabes a quién hablar, no sabes dónde viven, pero que hubiera un grupo que dijera, ok, puedes contactar a alguien que sabe lo que está pasando, que sabe cómo tu vida está cambiando, que te puede ayudar y decir, hey, a lo mejor en vez de hacer 2, 3 pasos, puedes hacer 1. Pero es el apoyo, es el descubrir una nueva manera de tratar esta situación, pero sobre todo es la educación, tener la educación a las manos.